Ya chicos, buenos días nuevamente. Ya nuestro último día. Eh, ya me imagino que a lo mejor saben que la próxima semana no vamos a tener clases online. Ya vamos a tener un receso para que nos pongamos al día, no solamente en mi clase, sino en todas las asignaturas que ustedes tienen durante la semana, ¿ya? Y bueno, si no lo sabían, se están enterando de que la próxima semana, como el lunes es feriado, ya el viernes se celebra el Día del Profesor, tenemos los 3 días intermedios para que ustedes puedan ponerse al día con tareas, actividades, y bueno, nosotros como profesores también en la revisión de trabajo, etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno, el propósito de hoy principal es revisar la prueba de unidad que realizamos la semana pasada, ¿ya? Los resultados, como les comentaba, se los voy a entregar posteriormente. Lo bueno de esta modalidad de prueba, como ustedes la realizaron, a nosotros nos llegan unas tablas que les voy a compartir hoy día para que podamos analizar cada una de las preguntas, ¿ya? Pero no llega individual, entonces es más difícil para mí poder revisarla, porque tengo que sacarla, entonces llega como en una planilla. Pero eso yo lo voy a solucionar y cada uno va a tener su resultado individual, no va a ser resultados públicos. Yo creo que es probable que la suba a la plataforma y desde ahí ustedes van a poder ver sus resultados. ¿Ya? Ya, recuerden algunas reglas clave, no ocurre en el octavo, pero sí es importante que ustedes sepan que en el chat son para hacer preguntas, para intervenir sobre la clase, ya no para que ustedes conversen y tampoco para que se llamen la atención, tampoco para andar dibujando o haciendo cualquier otra cosa que no tenga que ver con la clase, ¿ya? Para que lo dejemos listo. Mi idea es que aprovechemos esta hora, ya por eso empezamos bien a la hora, porque ya tuvimos la experiencia con el séptimo que no nos alcanzó, disculpen, el tiempo para poder revisar la prueba completa. Es probable que a lo mejor también nos cueste acá poder revisarla completa, no importa, pero mi idea es que aprovechemos el tiempo para que podamos verlo posterior a la semana de receso, ¿ya? Yo tenía planificado para esta clase dos cosas. Primero, revisar la prueba y revisar los videos que no habíamos visto de una clase anterior. Veamos cómo resulta y lo que alcancemos a hacer lo hacemos hoy día, ¿ya? Bueno, y como ustedes logran ver, tenemos la revisión de la prueba de unidad. Aparece así la forma, el formato. Yo saqué un pantallazo de una parte cuando iniciaba la prueba, ¿ya? Y es la prueba de ustedes de octavo básico. Bueno, como les comentaba, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Y que yo creo que hemos seguido trabajando estos objetivos durante algunas semanas, las últimas semanas, es el objetivo 10 y el objetivo 21. ¿Ya? El objetivo 10 es analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como las noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales, que justamente era uno de los objetivos que se cumplía en la prueba de unidad. Y el objetivo de aprendizaje número 21, que es comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, etcétera. Que también se cumplía en la prueba, porque recuerden que ustedes tuvieron que ver un video para poder hacer una opinión fundamentada, ¿ya? Y lo hemos hecho también durante algunas clases cuando hemos podido observar algunos de los videos, que por tiempo también se nos ha hecho difícil poder observarlo. Se recuerdan que hay uno que quedó pendiente, se podría decir, cuando estábamos viendo lo de este objeto que estaba en el espacio, que era un breve cortometraje, que no pudimos observarlo en clases, pero ojalá alguno de ustedes lo haya podido hacer. El ver ese video, el poder opinar sobre ello, es parte de este objetivo. El objetivo de la clase principal, yo puse, bueno, con amarillo lo que a mí me interesa hacer hoy día principalmente, que es la revisión de la prueba de unidad, ¿ya? Y mi idea obviamente es que observen los 3 videos y a partir de esa información presentan su postura personal, los temas, el contexto y los prejuicios que se presentan en cada uno de ellos. Si no lo logramos hacer hoy día, yo voy a volver a repetir el objetivo de la clase, ¿ya? Y los vamos a tener que ver sí o sí posteriormente. No sé si hasta ahí hay una duda. Vamos a partir revisando primero la prueba, ¿ya? Yo les mandé hoy día por WhatsApp la prueba, es la prueba como si estuviera en un Word, ¿ya? Y está marcada cada una de las respuestas correctas. Pero mi idea es que como este programa nos entrega una tabla, quiero que vean cuántas personas respondieron, no sale con nombres, sino por qué podrían haberse generado los errores. Y ahí es donde quiero que se genere el diálogo y ustedes me digan por qué y si a lo mejor con mi explicación queda mucho más claro, ¿ya?
Acá tenemos la primera pregunta de la prueba. Las primeras preguntas de la prueba eran de contenidos, ¿ya? Las que le seguían a continuación, cuando ustedes tenían que aplicar, bueno, leer los textos, ahí están reconociendo, identificando estructuras. Y finalmente, en el último ítem, ahí ustedes aplicaban contenidos de producción textual, escritura, que era la realización de una opinión fundamentada, ¿ya? Bueno, la primera pregunta dice, con respecto a los medios de comunicación masiva, es falso, ¿ya? Quiero que miren bien la tabla. Bueno, me disculpan si a lo mejor no es tan visible, ¿ya? Me intenté buscar la manera de poder proyectárselos de una manera adecuada, ¿ya? Y cuando se ve en verde es porque es la respuesta correcta, ¿ya? Si ustedes se fijan, habían, bueno, estas opciones. La primera era la posibilidad de retroalimentación instantánea, ¿ya? La B, la utilización de un instrumento tecnológico. C, la intencionalidad del emisor de llegar a una gran cantidad de receptores. E, bueno, nos falta la D, ¿ya? E, su capacidad de educar. No sé si tengo la prueba acá, espérenme. Pero, ¿y por qué no me habrá aparecido? Qué raro, no me apareció la letra D, pero no la tengo. Lo que pasa es que yo saco la prueba impresa, para mí es más fácil poder verla, pero justamente no la tengo acá. Pero no importa porque yo la voy a buscar de ahí, como ustedes siguen viendo la pantalla. Espérenme un poquito. Yo la estoy viendo aquí, profesora. Ah, ya, ¿cuál era la letra D, profesora? El uso de la publicidad como forma de financiamiento del medio. Ah, ya, Y ya, la ya. E, su capacidad de educar. Quizás no apareció por... No sé, miren, no me había fijado. Disculpen, sí. Ya, miren, porque igual me interesa ver esa, porque Puede ser justamente también que tuvo 0 respuestas, quizás por eso la omite. lo que pasa es que no tenía, justamente, me extrañó porque no es que tuviera 0 respuestas, justamente tuvo 7. Entonces no sé por qué pasó, ¿ya? Pero miren, quiero que se fijen bien y a lo mejor acá se genera un poco la discusión, espero que así sea, sobre la alternativa A. La alternativa A, en este caso, era la falsa, se preguntaba por la falsa, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Acá decía la posibilidad de retroalimentación instantánea, ¿ya? Yo no sé si a lo mejor ahí se habrán confundido, porque, por ejemplo, cuando yo envío un mensaje a otra persona, le llega instantáneamente. Yo no sé si fue ese el error, porque a lo mejor pusieron su capacidad de educar, a lo mejor piensan que no educa, porque recuerden que nosotros vimos las características de los medios de comunicación, estaba en una de las primeras guías, y en una de las primeras guías aparecía que los medios de comunicación, bueno, aparte de informar, que es como la característica más importante que tienen, promueven, ¿ya? Y también educan. No todos los programas, ¿ya? Porque hay algunos que no específicamente nos están educando quizás de una buena manera, pero una de las características de los medios de comunicación debería ser educar. Y ahí 18 personas respondieron que esa era falsa. No sé si a lo mejor alguien de los que respondió, o a lo mejor entendiendo un poquito la explicación que yo les estoy dando, ¿por qué creen que a lo mejor pusieron la E y no la A? ¿A alguien le gustaría a lo mejor opinar? Yo, porque en la mayoría de los casos la educación en los medios de comunicación es muy nula. Ya, yo creo que por ahí va. De hecho, yo así lo pensé. Cuando miré las respuestas, yo dije, yo creo que ustedes respondieron muy críticos y yo creo que está bien, ¿ya? Porque específicamente los medios de comunicación se han convertido, lamentablemente algunos, en entretención, ¿cierto? Mucho más lúdico y no necesariamente eso educa. Entonces yo En creo que a lo chamullo mejor y mentiras. también, ¿cierto? Mucha polémica, mucho show, mucho espectáculo y la información se tergiversa, ¿cierto? Recuerden que dependiendo del medio es como nosotros vamos a recibir la información. Yo creo que todos tienen que haber visto, ¿cierto?, lo que ocurrió con este joven menor de edad que bueno, que cayó, ¿cierto?, de este puente donde estaba el carabinero, ¿ya? Donde el carabinero decía que él no había sido, no había tenido la intención, por otro lado había en cámara, ¿cierto? Yo creo que depende de la perspectiva de la cual se esté exponiendo la información y lo que se quiere conseguir, ¿ya? Bueno, ahora ya sabemos que él está destituido
y ya se está dilucidando un poco mejor lo que ocurrió, pero yo creo que por ahí va la cosa, de que la información de repente, ustedes siendo bien críticos, y como les digo, eso está bien, que finalmente de repente los medios no nos están educando como corresponde, pero quiero que quede claro que no quiere decir que no nos eduquen, ¿ya? Se entiende que la educación siempre tiene que ser algo positivo, pero también eso de que nos dé una posición, una postura crítica, también hace que nosotros nos informemos y a través de esa información tomemos una postura, y esa postura se entiende que debiese educarnos, o sea, nos forma, nos está alineando de alguna manera, alineando positivamente o alineando negativamente, ¿ya? Bibliográficamente, una de las características de los medios de comunicación es que educan, ¿ya? Así que eso quiero que les quede claro. Entiendo sí que a lo mejor la reflexión fue esa, ¿ya? Y como les digo, vamos a tener resultados concretos de números, de pruebas, pero vamos a ver dependiendo, yo voy a ver qué resultados obtuvieron ustedes y dependiendo de eso voy a tomar decisiones, ¿ya? Yo lo que quiero acá es que se genere esta reflexión y que entiendan que independientemente de lo que podemos conversar ahora, el educar es una de las características de los medios de comunicación, que bibliográficamente lo van a encontrar en una guía como la que yo les pasé o en internet también, ¿ya? Entonces, la posibilidad de retroalimentación instantánea, si lo miramos como medio de comunicación, no necesariamente lo es. Aunque yo les mande, por ejemplo, un mensaje a usted ahora mismo y les llega al tiro, porque igual existe una forma, un tiempo, un medio que no necesariamente es directo. ¿Por qué? Porque estamos en una pantalla como lo estamos haciendo ahora. O sea, nosotros intentamos hacer clases, ¿cierto? Yo creo que lo estamos logrando en una medida, pero no es directo. No es directo porque yo, por ejemplo, le estoy hablando a computadora, aunque no lo pueda observar quizás una imagen de ustedes. Entonces, desde ese punto de vista, esa posibilidad de retroalimentación instantánea no se da en los medios masivos de comunicación. Aunque, insisto, ahora tenemos videollamada y nos estamos mirando, pero sabemos que el internet también nos falla, que de repente a lo mejor yo puedo aparecer cortada, a lo mejor no me escucharon, a lo mejor, no sé, se puso la pantalla en negro, porque puede ocurrir. Entonces, nunca va a ser la comunicación tan fácil y tan rápida como la que es cuando yo me miro a los ojos con una persona, a pesar de que los medios esto nos están ayudando a que se pueda lograr algo así, pero no lo es. Entonces, por eso la única que se acercaba directamente a que sea falsa era la letra A, porque la B dice la utilización de un instrumento tecnológico. Sí, utilizamos el instrumento tecnológico, acá lo estamos utilizando, algunos un celular, algunos un tablet, otros quizás un computador o lo que tengan al acceso para poder comunicarnos. La intencionalidad del emisor de llegar a una gran cantidad de receptores, sí. De hecho, los medios de comunicación o los más media se crean con la finalidad de llegar a un grupo más amplio de personas. Ya no bastaba con que yo me comunicara uno con otro. Antiguamente lo único que existía era como el chat o el Messenger, ya que yo también lo alcancé a usar, yo creo que ustedes no sé, o a lo mejor sí lo utilizan por el Facebook, a lo mejor ya ni siquiera utilizan Facebook, Instagram y otros más que yo no tengo conocimiento de todos, pero siempre fue la finalidad de ya no llegar a una persona nomás, sino llegar a muchos, ¿ya? Y esos son los más medios, son los medios de comunicación masivos. ¿Y la D, profesora, cuál era? ¿D de dedo o ¿Sí? E? No, la D de dedo, ¿sí? el uso de la publicidad como forma de financiamiento del medio. Ah, ya. No sé si a lo mejor no conversamos tanto de eso, que a lo mejor algunos pusieron que esa era falsa, específicamente los medios de comunicación o la publicidad, yo diría, utiliza los medios de comunicación como una forma de poder tener un beneficio económico, ¿ya? Sabemos que los medios de comunicación, cuando estamos observando un video, no sé que ustedes tengan una aplicación diferente, vamos a tener esta propaganda que va a aparecer ofreciéndonos un servicio, ¿ya? Y eso obviamente se utiliza con una finalidad, de que yo diga, uy, el producto me agrada, me gusta, voy a ver si lo puedo comprar, ¿ya? Y ellos obviamente tienen una finalidad comercial y económica. Por eso eso no podría haber sido falso, ¿ya? Entiendo que a lo mejor no fue mucha la conversación que tuvimos sobre ese tema, pero para que quede claro, la publicidad o los medios de comunicación, o específicamente, perdón, la publicidad utiliza los medios de comunicación con una finalidad económica, comercial, ya que tenga un beneficio para poder
tener más captores, ya sea de un producto o de algún medio o de alguna finalidad, en este caso comercial, ¿ya? Y la E, bueno, su capacidad de educar, como ya lo habíamos comentado, el educar es una de las características de los medios de comunicación masivos. Por eso la alternativa que se acercaba a falso sería solamente la alternativa A, que ahí solamente 7 personas respondieron correctamente, ¿ya? Por eso también quería dialogarlo con ustedes porque la mayoría se había acercado a la alternativa E, que fueron 18 personas. ¿Sí? No sé si queda más claro. ¿Hay alguno que se equivocó y no se dio cuenta que le estaban preguntando por lo falso? Y quizás pensó que estaban preguntándole por un aspecto positivo. ¿Alguien tuvo ese error? Yo. Mm, ya. Miren, ¿sabe? ¿Quién dijo yo? Disculpe. No lo escuché. O sea, no lo puedo ver. No, no sé quién dijo yo. Ya, pero en todo caso, bueno, después a lo mejor podrá hablar. Yo acá les puse falso con grande, ¿ya? Pero es cierto lo que dice la profesora Carola, de repente tenemos que leer bien y a lo mejor fijarnos, porque este tipo de preguntas, como también le dije al séptimo, no sé qué irá a pasar, o sea, estamos hablando, ustedes van a tener que dar una prueba, ¿ya? Para poder, ¿cierto? Después salir y ver qué van a hacer, si van a entrar a universidad, instituto, etcétera, etcétera. Y este tipo de preguntas son tipo de pregunta PSU. Ya, como les digo, no sé qué pasa en 4 o 5 años más, donde ustedes tengan que dar su prueba, pero tienen que fijarse bien en ese tipo de pregunta. Acá se pregunta por la falsa y de repente nosotros buscamos una que nos parece correcta y la anotamos sin haber leído bien el enunciado. Entonces, podría haber sido también un error porque a lo mejor, se me ocurre, pensando en que la persona que dijo yo, a lo mejor más de uno, más de una gran cantidad puso esa como correcta, más que sea incorrecta. Por eso a Claro, lo porque mejor, son 18 personas que respondieron la E. Fue exacto, La Scarlett me parece que fue la que ya. dijo. Y como les Profe, digo, miren, ¿sí? yo volví a decir algo en el chat de que cuando digan si es verdadero o falso, recalquen si es actual o es de antes, Mm. como viene Miren, de raíz, por decirlo así. entiendo. A mí me parece súper bien, de hecho, eso. Y yo creo que se puede discutir con varios cursos, porque nosotros literariamente o en la literatura, como les digo, bibliográficamente hay cosas que son muy arcaicas, ¿ya? Y que no se están dando en la actualidad. Estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo ahora, porque nosotros estamos viviendo la tecnología y los medios de comunicación casi en vivo y en directo los tenemos en la casa. Más que yo creo que ya estaban en la casa, pero ahora imagínense, lo estamos utilizando todos o la mayoría, porque estoy generalizando, este tipo de medios. Entonces, sí, este tipo de preguntas de los medios de comunicación son súper discutidas. Lo que yo quiero insistirle es que bibliográficamente las características son esas. Y por eso a lo mejor se generó esta confusión, porque ustedes ya tienen una mirada mucho más crítica y eso está súper bien. Y a lo mejor entienden que ya los medios de comunicación no necesariamente nos están educando, pero sí nos sirven para poder educarnos. Por ejemplo, el proyecto que ustedes hicieron en la clase de matemáticas les sirvió porque tuvieron que utilizar de ahí información y lo que les sirvió a ustedes fue educarse, o sea, tienen una perspectiva ahora diferente a lo mejor de la mujer que ustedes investigaron. Entonces, desde ese punto de vista, podemos fijarnos que los medios de comunicación, independientemente de lo que ahora a lo mejor sean intervenidos por información, nos educan, ¿ya? Pero sí, estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que a lo mejor recalcar mucho más de que estamos hablando de bibliografía, de lo que era antiguo, de lo que se le entregó en la guía, ¿ya? Miren, vamos a pasar a la otra. Como les digo, ven, esto es un poco lento, pero está bien. Miren, dice, en comunicación el concepto masa se refiere a, acá no hay mucha discusión porque la alternativa que era correcta era el conjunto numeroso de personas que reciben el mismo mensaje, ¿ya? Y tenemos 23 personas que respondieron correctamente, ¿ya? De 34 respuestas que se realizaron. ¿Ya? Para que sepan, 34 estudiantes respondieron esta evaluación, por eso aparece con ese número. Profesora, ¿Sí? ¿cómo vamos a saber nuestro resultado? Ah, ya, como les decía, yo se los voy a dar a ustedes personalmente posterior a la clase, ¿ya? Yo creo que en la tardecita ya les voy a tener sus resultados porque me costó harto a mí, por lo menos, llega en una planilla, entonces no puedo sacar al tiro el puntaje y me demoré un poco más, ¿ya? Pero van a tener sus resultados ustedes posteriormente, pero individual. No lo voy a hacer público, no voy a poner una lista con notas.
No es mi intención que si ustedes quieren compartir sus notas, bueno, ustedes lo verán, pero yo lo voy a hacer individual. Entonces, si hay alguno que tiene alguna duda y tenemos que conversarlo, lo voy a hacer. Pero también voy a conversar cuando tenga los resultados en vivo, porque no sé cuál fue la nota mayor, ya cuál fue la menor. La prueba no tenía mucho puntaje. Cuando no tiene mucho puntaje, el tener 1 o 2 puntos menos baja mucho la nota. Si en el caso determinado, por ejemplo, vemos que hay que reforzar algo, bueno, yo lo converso con UTP ya y ahí vemos cómo podemos a lo mejor esa nota sumarla con otra. Lo vamos a decidir, yo creo, en la semana de receso y yo les voy a estar avisando para que ustedes también sepan. ¿Ya? Pero posterior a la clase ustedes van a tener la nota en la tardecita, ¿ya? Y si, bueno, me demoro, yo les voy a avisar por el WhatsApp, ¿ya? Bueno, ahí tenemos el conjunto numeroso de personas que reciben el mismo mensaje. Eso es la cantidad, ¿ya? El conjunto de individuos satisfechos por sus opiniones de consumo. Bueno, ninguno puso alternativa correcta de ello. Voy a así hacer algo. Espérenme, chicos. Lo que pasa es que no me aparecen las alternativas. No sé Sí, dónde dejé la D, la D era el gran conjunto de gente que por su número pueden influir en los acontecimientos. Ya, pero no se Igual, trata... ¿Mm? la estoy escribiendo en el chat también por si acaso, Ah, así que ya, tienes la ya, posibilidad ya. de mirar. Ya, muchas gracias. Lo que pasa es que tendría que hacerlo más pequeñito. Pero en Ujú. general, como les digo, la mayoría se acercó a esa pregunta, la E decía al conjunto de personas que no piensan por sí mismas gracias a los medios. No, no, de hecho la idea es que no, ahí habían varios juicios de valor y lo que significa masa, que también aparecía en una de las primeras guías, es el conjunto numeroso de personas que reciben un mismo mensaje. Y también lo habíamos conversado en la primera pregunta. Eso significa masa o más media, que es para muchos el mensaje, no solamente para uno solo, ¿ya? Esa era la letra C, la correcta. ¿Ven? Aparece, no sé por qué me aparecen 3 alternativas nomás, profesora, que Sí, la otra, quizás por la cantidad de palabras que aparecen en cada uno de los enunciados. puede ser eso. Si es que no, voy a, como les digo, a mí me gusta trabajar más en papel, pero voy a verlo al tiro. Espérenme un minuto, porque así lo voy a dejar acá, si no voy a andar yo un poco más perdida. Lo saco al tiro. Revisión de la prueba de unidad. La voy a sacar para mi impresa en todo caso. Déjenme ver. Claro, porque yo la estoy viendo acá del archivo en Word donde están las respuestas correctas. Sí, y a lo mejor los chicos puede que la tengan también, no sé. Sí, Espero que sí sea. Pero si no, voy a sacar yo la mía porque a mí me sale más fácil para poder decírselo a ustedes, pero me demoro solo un minutito más y listo. ¿Todavía ven mi presentación? no, Ah, ya. O sea, ven la pantalla, lo que yo estoy haciendo, ¿no? sí, Ya. ahí está, ahí volvió la Ay, presentación. gracias. Ya. Ahora sí, solamente quiero sacar la prueba porque me cuesta mucho más verla así. Ya. Si quieres voy leyendo mientras tanto la Bueno, pregunta. ay, La número 3 dice, ¿qué objetivo se pretende lograr al utilizar personajes estereotipados en imágenes publicitarias? Ahí podemos observar que tuvimos una gran similitud entre la A y la B. La B era la exacto. respuesta, pero la mayoría puso que era la A, señalar la intención objetiva de los publicistas por querer llegar a un público privilegiado. Sí, Y la ahí B, sí, y la B era convencer a los receptores de las posibilidades de crecimiento o satisfacción mediante el consumo de productos publicitados. ¿Habrá alguno de ustedes que nos quiera decir, que pueda inferir por qué se produjo esa confusión? 5 personas también dijeron que era la C, 2 la D y 1 la E. El Profe, objetivo que pretende lograr al utilizar personajes estereotipados en imágenes publicitarias. ¿Cuál es ese objetivo? yo no me acuerdo cuál marqué, pero yo creo que se deben haber confundido la A porque público privilegiado, no sé, al ver el costo de las cosas, de los productos, o ver la comparación que están haciendo. exacto.
De hecho, ¿Ya? hay un pequeñito error en esa, justamente en esa alternativa que me gustaría conversar con ustedes, pero no sé si alguien más querría opinar por qué a lo mejor piensan que 16 personas pusieron la A y solamente 10 la B, que era la alternativa correcta. Ahora sí tengo la guía. No sé si a alguien más le gustaría. Al decir personaje estereotipado, ¿se refiere a un famoso o no? Lo que pasa es que recuerden que los estereotipos son imágenes prefijadas, ¿ya? Y que justamente nos muestran una realidad, un tipo a seguir. Por ejemplo, no sé, pues este bebé blanquito, rosadito, gordito, bonito, porque eso también, bueno, la belleza es súper cuestionada, porque ¿qué es lo bello? Depende de la época, pero sí sabemos que es un bebé bonito, ¿ya? Ahora vemos que la publicidad o los estereotipos han cambiado. Si vemos una propaganda o en este caso una publicidad que muestra a un bebé, ya no va a mostrar a este bebé blanquito, va a mostrar también a uno quizás de piel más oscura, ya no necesariamente ahora se sigue este estereotipo, pero se refiere específicamente a imágenes prefijadas que yo quiero seguir. No necesariamente famosos, pero este hombre a lo mejor, no sé, como marcado porque hace ejercicio fuerte, la mujer hermosa, ¿cierto? Bella, delgada, alta, ¿ya? Es como el estereotipo, es una imagen prefijada. ¿Por qué les decía que a lo mejor, bueno, la A tenía una pequeña pillería, ¿ya? Porque decía señalar la intención objetiva de los publicistas por querer llegar a un público privilegiado. Yo creo que los estereotipos sí se utilizan para llegar a un público privilegiado, porque lógicamente si yo quiero vender, ¿cierto? Yo voy a intentar utilizar un estereotipo que llame la atención y diga, por ejemplo, no sé, yo voy a mirar un producto y voy a ver a esta mujer hermosa y voy a decir, yo quiero ese producto porque yo quiero quedar así, como ella. Entonces sí, ¿alguien quería hablar? Las personas que venden o que se preocupan de que se puedan, las personas consuman, sí lo hacen con una intención y es para un público privilegiado. Pero acá el problema es en la intención objetiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque la intención de parte de alguien, ¿cierto? Al tener un punto de vista y una manera de llegar a los otros, no necesariamente es objetiva. ¿Se recuerda, no sé, el concepto de objetividad y subjetividad? Por ejemplo, lo objetivo es lo concreto, lo referente. Lo subjetivo es lo que yo opino, lo que yo pienso, lo que yo quiero. Es como tiene un punto de vista diferente y ahí todos tenemos puntos de vista desiguales. No son todos eh, lo mismo. Entonces ahí teníamos una pequeña pillería. Pero finalmente la que no aparece ahí, disculpen, es convencer a los receptores de las posibilidades de crecimiento, satisfacción mediante el consumo del producto publicitado. Los textos como afiche, propaganda, publicidad, que me voy a adelantar un poquito, solo un poco para que ustedes se preparen. Una de las evaluaciones que nosotros posteriormente vamos a tener, aparte de la prueba de unidad, es que ustedes realicen una publicidad o propaganda. Ahí vamos a ver si hacen las dos o una sola, ya lo vamos a decidir, pero van a tener que hacer una publicidad y una propaganda, ¿ya? Y la finalidad de ustedes cuando tengan que realizarla va a ser convencer o persuadir a los receptores o lectores de su publicidad o de su propaganda. Recuerden siempre que el objetivo que pretende utilizar los estereotipos en imágenes publicitarias es para convencer o persuadir, ¿ya? Más que señalar la intención objetiva de los publicistas por querer llegar a un público privilegiado. No es solo señalar, sino que va mucho más allá. Yo, por ejemplo, insisto, si veo un producto y quiero yo llegar a ser como esa persona, o llegar a ser o tener algo, por ejemplo, un automóvil bonito, ¿ya? ¿Qué es lo que va a intentar hacer este publicista o esta persona? Convencerme o persuadirme de que yo adquiera ese producto, ¿ya? Entonces, las 10 personas que indicaron esa alternativa era la correcta. La C, por ejemplo, decía mostrar lo bueno de la vida para convencer al receptor que cualquiera sea su elección, debe buscar su satisfacción personal. No necesariamente su satisfacción personal. Los publicistas también piensan en que no solamente están indicando a una persona y no lo hacen para que te digan, no, es que lo que pasa es que tú tienes que comprar el producto porque a ti te satisface individualmente.
no piensan en eso. O sea, si yo a lo mejor lo siento desde ese punto de vista, es válido, pero los publicistas en general o la publicidad no tiene justamente esa finalidad. Sí convencer al receptor, pero no mostrar lo bueno de la vida. No necesariamente la publicidad muestra lo bueno. ¿Ya? También puede tener otro tipo de punto de vista, puede ser malo. Después decía, bueno, ninguno había respondido la D, así que esa no la vamos a ver. La E dice, ridiculizar la realidad buscando convencer al receptor para que no se deje llevar por las apariencias. Yo creo que ahí, bueno, es un punto de vista. Algunos pueden pensar que sí, a lo mejor ridiculiza la realidad, ¿ya? Pero, como insisto, no es algo que se tome como objetivo de la publicidad o de los estereotipos en las imágenes publicitarias, ¿ya? Aunque nosotros lo pensemos, porque a lo mejor efectivamente ustedes pueden decir, bueno, está ridiculizando un estereotipo, una imagen a seguir, pero eso es algo que yo pienso, no es algo que específicamente es la finalidad de las imágenes publicitarias en los estereotipos. No sé si ahí queda más claro, ¿a alguien le gustaría opinar algo? La alternativa correcta era la letra B, convencer a los receptores de las posibilidades de crecimiento o satisfacción mediante el consumo de producto publicitario. Si hay algo en el chat, me avisan nomás, profesora. No tenemos ningún comentario. Ya, miren, acá había otra que también me gustaría discutir con ustedes, porque dice la principal diferencia entre publicidad y propaganda radica en que esta, ¿ya? Les vuelvo a recordar, insistir en que vamos a tener que hacer una publicidad y una propaganda. Habían varias alternativas. La correcta era la letra C, persuade sobre ciertas prácticas e ideas de beneficio social o político. La mayoría, 17 personas, pusieron Social o político. social o político. Y la D, 17 personas pusieron convence sobre el consumo de determinados bienes por sobre otros. Yo no sé si a lo mejor se complicaron por la manera en que se enunció la pregunta, porque dice la principal diferencia entre publicidad y propaganda radica en que esta, ¿a cuál se referirá? Porque ustedes pusieron la D y dice convence sobre el consumo de determinados bienes por sobre otros. Pero, ¿a qué se referían, a la publicidad o a la propaganda? Yo creo que con la B nos referíamos, porque yo sé que la marqué, con que primero estaban diferenciando la diferencia obvio, más grande que está de la publicidad a la propaganda. Entiendo, ya. Ahora me queda claro por qué a lo mejor pusieron la 17. De hecho, después empecé a mirar y sí, efectivamente, a lo mejor la pregunta se podría haber enunciado de otra manera. Porque sí, a lo mejor pusieron como la diferencia que había entre la publicidad, porque lo que ustedes pusieron ahí en la D es publicidad, habla de consumo. Recuerden que la diferencia mayor entre la publicidad y la propaganda es que la publicidad vende, ¿ya? Y tiene un beneficio económico. La propaganda no, la propaganda lo que te intenta es cambiar tu manera de ser, te incita a que tú vayas, no sé, a vacunarte, a cuidarte. Sobre todo ahora tenemos mucha propaganda en este tiempo de pandemia, donde nosotros tenemos que cuidarnos, ir si tenemos algún síntoma, no salir, ponerte el tapaboca, alcohol gel, lavarte tus manos. Todo eso es propaganda, no es publicidad, a no ser que yo quiera vender mascarilla o quiera vender guante o alcohol gel, ahí sí es publicidad, ¿ya? Entonces yo creo que la pregunta a lo mejor se confundieron por la manera en que se planteó, porque dice la principal diferencia entre publicidad y propaganda radica en que esta se refería a la propaganda, donde decía justamente persuade sobre ciertas prácticas e ideas de beneficio social o político, ¿ya? Hay algunos que pusieron, bueno, las 5 personas pusieron la E, argumenta en contra de determinadas prácticas sociales y económicas. Miren, de que argumenta, pero no en contra de determinadas prácticas sociales y económicas. No necesariamente es en contra, por eso tampoco podría haber sido ese. La B, persuade sobre la adquisición de servicios y bienes de producción responsable. Esa también era para confundir, porque por un lado sí persuade sobre la adquisición de servicios, ¿ya? Pero depende de qué servicio, porque yo, por ejemplo, puedo tener un servicio de aseo
Y ese servicio de aseo va a tener más finalidad de publicidad que de propaganda. Y bienes de producción responsable también, ya, o sea, producción, pero responsable. ¿Por qué necesariamente responsable? No necesariamente las campañas te incitan a que sean responsables. Las campañas te dan un punto de vista que nosotros tenemos que seguir, pero no todas podrían calificarse como responsables, ¿ya? Y 2 personas pusieron propicia el consumo de bienes por razones ideológicas. Y ahí sí, propicia en este caso esta ideología, porque tiene un modo de ver, un modo de no necesariamente tener consumo, sino que intentar cambiar una opinión ideológica, a lo mejor también, pero no es una característica fundamental de la propaganda. Y el decir consumo de bienes no, porque ahí se confunde con lo que es la publicidad, ¿ya? Me parece que por eso pusieron a lo mejor la 17. Si fuese desde ese punto de vista, me da la impresión de que tampoco están tan equivocados con la diferencia. Siempre tomen en cuenta que la publicidad es económica, tiene una finalidad de lucro. La propaganda no necesariamente. ¿Por qué? Porque acá lo que se intenta es cambiar un modo de ver las cosas, ideología, y por lo general, como lo dice ahí, puede ser en beneficio social o político, ¿ya? Que las campañas, por ejemplo, que se realizan cuando hay que ir a votar, por lo general en este caso son políticas. Y por otro lado, cuando quieren que nosotros vayamos a vacunarnos, ¿cierto?, a cuidarnos, son sociales, en general, de salud, de educación, etc. No sé si alguien más quisiese decir algo en esa pregunta. ¿Están de acuerdo con la respuesta correcta o alguien quedó con dudas? Que las preguntas sean menos enredadas y vayan directo al punto. Ya, me parece súper bien, así va a ser. Ya, acá tenemos quizás una que era más directa y si se fijan, justamente la respuesta correcta era la C y 18 personas respondieron que era la C, ¿ya? La noticia se caracteriza por, ¿ya? A, su extensión, concisión y estilo propio. B, su concisión, ser interpretativa y no llevar firma. C, ser breve, objetiva y de estructura determinada. Esa era la correcta y 18 personas pusieron esa alternativa. Su brevedad, tener título y no llevar firma. De E, representar una postura, interpretar un hecho y no llevar firma, ¿ya? Acá, por ejemplo, si ustedes se recuerdan, nosotros no hablamos en la noticia si llevaba o no llevaba firma. O sea, no era una estructura relevante en la estructura, valga la redundancia, de la noticia. Entonces ahí los confundía un poco, ¿no? Por un lado, no necesariamente tiene que ser breve, pero sabemos que la noticia no se extiende tanto como un reportaje, por ejemplo, porque como el reportaje habla de un tema, se va a extender más en información. La noticia es específica, tiene un antetítulo, epígrafe, tiene un título, tiene una bajada, que eso es el titular. Es lo más importante porque yo veo eso en la noticia y yo me atrae, es novedoso, es como conciso, es claro. Pero también tiene una estructura de un primer párrafo que es un lead, una entradilla, no sé si se recuerdan, que respondía a las 5 preguntas claves: qué, cuándo, dónde, por qué ocurre, ¿ya? A quiénes. Y después tenemos el cuerpo de la noticia y una fotografía o pie de foto, que es como la estructura. Entonces, algunos pusieron, en este caso la 7, que decía representar una postura, interpretar un hecho y no llevar firma, y acá sí hay un error que no deberían haber cometido porque dice representar una postura. Cuando yo digo representar una postura, interpretar un hecho, yo también puedo estar haciendo una opinión. Cuando yo digo interpretar un hecho, podría estar hablando de un hecho, pero dándole algo mío extra, como por ejemplo lo ocurre quizás en una crónica, cuando yo interpreto, porque recuerden que la crónica es un texto híbrido. Es informativo, sí, pero tiene algo también de interpretación. Entonces la noticia, ustedes sabían, o por lo menos lo que habíamos visto en clase, es que es o llega a ser objetiva, no se interpreta, no da una postura. Entiendo que a lo mejor ustedes me digan, bueno, sí, profesora, pero de repente en algunos diarios como que nosotros vemos que la noticia está llevada por un lado más que por otro. Es cierto, y yo siempre les digo, depende de la fuente que te entregue la información. Tomemos en cuenta de nuevo el ejemplo del carabinero, de este joven. Si ustedes ven la noticia en un periódico y en otro, ya a pesar de que se entiende que el hecho es uno solo y es el mismo,
va a tener información de una postura y quizás de otra, dependiendo del medio. Pero la idea de la noticia, independientemente de lo que yo les estoy diciendo, es que sea objetiva. No tiene una postura, a no ser de que nosotros sepamos que el medio o el diario tiene un editor que es un pensamiento institucional. Pero la noticia es de información y es objetiva, no tiene una postura ni interpreta un hecho, ¿ya? Por eso la E no podría haber sido. Y la A dice su extensión, concisión y estilo propio. La noticia no tiene un estilo propio, tiene una estructura. El estilo propio lo puede tener una columna de opinión, un artículo de opinión, pero no una noticia. La noticia tiene una estructura. Es el único, bueno, ustedes también escribieron una noticia cuando leímos un texto literario sobre un asesinato, ¿se recuerdan? Y tuvieron que hacer una noticia. Bueno, la mayoría que yo recibí se apegaban harto a lo que era el hecho concreto que había ocurrido, el asesinato, ¿ya? De este personaje. Entonces, la idea de esa noticia era que fuese lo más objetiva posible. Y si había que inventar algunos elementos para saber dónde y cuándo ocurrió, eran importantes para el primer párrafo de la noticia, ¿ya? Entonces, la alternativa correcta, como la mayoría la puso, es ser breve, objetiva y de estructura determinada, ¿ya? E insisto que una de las características de la noticia es ser breve, aun cuando hay noticias que pueden ser un poco más extendidas, pero son menores a lo que podrían ser otro tipo de estructuras que vamos a encontrar en el periódico. No sé si alguien tiene dudas en esa o algo que quisiese agregar. Si no, para pasar a la siguiente. Recuerden que me pueden... ¿Sí? No tenemos tampoco consulta en el chat. Que a lo mejor porque estas son preguntas como directas de contenido. Acá también, en la que yo estoy proyectando del reportaje, la mayoría indicó la alternativa correcta, ¿ya? Voy a hacer algunas apreciaciones, sí, porque hay 9 personas que pusieron la E. Por ejemplo, la correcta era trata en profundidad temas no necesariamente actuales. Yo les repetí bastante y creo que igual se recordaron de ello, que la única estructura del periódico que habla sobre un tema es el reportaje. Los demás, como la noticia, la crónica, sobre todo hablan de un hecho, ¿ya? La entrevista, bueno, hay un diálogo, ¿ya? La reseña es es un texto en el cual te muestra una síntesis de un hecho cultural, ¿ya? Académico, pero es una síntesis informativa. Para que no lo confundan con la crítica cultural, pues la crítica cultural puede hablar de los mismos temas que estamos hablando en una reseña, pero te va a dar un punto de vista. Entonces, si te da un punto de vista, es una crítica. Me da la impresión de que se comprendió bastante bien lo que era un reportaje. La A dice, investiga para relatar e interpretar sucesos recientes. De que investiga, se investiga. De hecho, el reportaje tiene que tener investigación, pero no para relatar e interpretar sucesos. No se relatan. El relato está en una crónica. El interpretar también puede estar en una crónica. El interpretar puede estar en una columna de opinión, puede estar en un editorial, ¿ya? Pero no en un reportaje. El reportaje es investigativo, es de información de un tema. La C, 2 personas respondieron, interpreta la realidad para plantear una postura frente a ella. Bueno, ya al plantear una postura, ustedes deberían haberlo descartado porque esos son textos de opinión. Y los de opinión son la columna de opinión o artículo de opinión, la carta al director, el editorial y la crítica cultural. Eran 4 solamente. Valora los objetivos de la realidad cultural en profundidad también. El valorar es subjetivo y como es subjetivo está en el ámbito de la opinión y el reportaje es un texto de información. Y la que pusieron más, que eran 9 personas, pusieron informa, súper bien, lo esencial sobre hechos recientes y trascendentes. No sé si a lo mejor les parecía este tipo de definición que se acerca a otro tipo de estructura, porque dice informa lo esencial sobre hechos recientes y trascendentes. Y yo les decía que los que indican hechos es la noticia y la crónica. Entonces, esa definición se acerca mucho más a lo que es una noticia. ¿Por qué? Porque el reportaje no habla de hechos, habla de un tema. Y las 14 personas que respondieron la B estaban en lo correcto. No sé si alguien tiene alguna duda en esa pregunta.
¿O algo que quisiese aportar? Ignacio, ¿a qué te refieres con el tiempo? Porque yo les preguntaba cuál es la diferencia entre la alternativa B y E. ¿Por Es qué la que E es la B incorrecta? sale Entonces, Ignacio decía, que los temas no son actuales o el tiempo pasado, y la E son temas recientes, tiempo presente. Por eso se diferencian en Mm, el tiempo. entiendo. Ah, ya, por eso indicó lo del tiempo. Lo que pasa es que recuerden que, porque ahí yo les puse que no necesariamente actuales, porque es cierto, los hechos, cuando en general en el periódico ustedes los van a encontrar actuales, no van a encontrar por lo general noticias antiguas, a no ser que sea una crónica, porque por ejemplo, si vamos a hablar de un hecho actual que está ocurriendo, va a ser actual, porque ocurre, porque esa es la idea de las noticias, no me interesa ver una noticia antigua, pero la diferencia del reportaje es que ese reportaje, como no habla de hechos, no habla de temas o que sean necesariamente actuales. Puede estar hablando de lo que ocurrió, no sé, por decir hace, ya estoy exagerando, 100 años atrás, pero no necesariamente tiene que ser un tema actual. Puede ser un tema que haya tenido tiempo. Por eso es la única estructura que yo les insisto que habla de tema. Y es cierto, el tiempo es importante. ¿Por qué es importante? Porque las noticias son actuales, debiesen ser actuales, o sea, en el tiempo. Las crónicas hablan también de hechos, pero la utilizan en una cronología, en una narración. En cambio, el reportaje no, el reportaje puede hablar de cualquier tema y no necesariamente tiene que ser actual. Entonces, el tiempo sí es muy importante. Y a lo mejor también puede haber generado alguna discusión, pero recuerden que yo siempre les dije que el único que habla de temas, el único que habla de temas es el reportaje. Quiere decir, me va a apagar el computador y yo estoy acá. profesora, mientras tanto, quería aportar y agradecer a Ignacio porque ha sido el que más ha participado en esta clase, pero invitar al resto que también no se queden con sus dudas, tienen el chat también para ir consultando, porque está demasiado quieto y estamos revisando, entonces están viendo los resultados, no, en lo general no son buenos, hay muchos niños que se equivocaron, entonces ahora es la oportunidad de ver por qué me equivoqué, dónde está el Exacto. error. O que a lo mejor ustedes me puedan manifestar como lo han hecho. Profesora, nos gustaría que fuera más clara el tipo de pregunta. No sé, nos confundimos por esto, porque a mí también me da una visión más clara, si a mí me interesa que ustedes aprendan, que lo comprendan, porque mi instrumento a lo mejor yo puedo evaluarlo, puedo modificarlo, ¿ya? Pero también me interesa lo que ustedes piensen, ¿ya? Bueno, los géneros periodísticos de opinión se caracterizan por, acá también la mayoría respondió correctamente, 23 personas respondieron a expresar una postura subjetiva, eso es correcto, porque eso es lo que hacen los géneros periodísticos de opinión. 9 personas me pusieron a informar, yo creo que ahí se confundieron, porque sabemos que hay textos periodísticos de opinión y de información, y los de opinión informan, sí, todos los textos informan, también lo conversamos, pero la finalidad principal de los textos de opinión es opinar, presentar un juicio de valor. Dar cuenta de los acontecimientos, 4 personas pusieron. ¿Da cuenta de acontecimientos? Sí, da cuenta de acontecimientos, pero se caracteriza principalmente en los de opinión por presentar ese tipo de acontecimientos, pero desde mi punto de vista. Ser objetivos también. En la objetividad o subjetividad son conceptos que yo creo que vamos a tener que volver a trabajar. Yo creo que ustedes lo vieron también años anteriores, pero cuando yo digo algo objetivo, es algo que informa desde un punto de vista lo más real posible, que se ajusta a lo que es. Cuando yo digo subjetivo, es lo que yo opino, no se ajusta necesariamente a lo que es, sino a lo que yo pienso de lo que es. Entonces, la objetividad se acerca a los textos informativos, periodísticos informativos, no de opinión. Ser preciso tampoco, porque, por ejemplo, yo cuando opino no necesariamente soy precisa, porque es mi opinión. La precisión ahí está evaluada. Pero me parece que acá bastantes pusieron la B, perdón, y la A, a mí me da la impresión de que solamente se confundieron. No sé si alguien que... Profesora, Sí, si en la prueba tuviéramos la posibilidad de marcar más de una alternativa correcta y yo hubiera marcado la A, la B y la C, ¿estaría bien? lo que pasa es que la A no podríamos haberla puesto, ya la tendríamos que haber descartado de primera. ¿Por qué? Porque los textos de opinión se caracterizan no por informar, sino por opinar, que es como la misma palabra, pero o por presentar un juicio de valor. La D tampoco podría haber sido porque se acerca a lo que es informar. Por un lado tenemos lo informativo y lo objetivo, por otro lado tenemos la opinión y la subjetividad.
Entonces tendría que, si hubiese dicho ahí subjetivo, sí, podría haber sido también la D. Y ser Ahora sí. precisos, ¿m? Y ser Sí, ahora precisos, sí, quedó claro. y ser precisos, por ejemplo, también. La precisión no se acerca a la opinión, porque las opiniones son imprecisas, porque es lo que yo pienso. Lo que yo pienso no necesariamente es lo que piensa la profesora Carola, no es lo mismo que piensan ustedes, ¿ya? A no ser que estemos de acuerdo con algo, con hechos científicos, algo que nos respalde, una evidencia concreta. Claro. Ahí ya sería más informativo. Constanza igual opina en el chat que dice que ella encontró que en varias preguntas había como varias alternativas correctas. De hecho, yo creo que sí, se generó eso porque me preguntaban algunos, profesora, ¿se puede poner más de una? ¿Ya? Y lo que sí quiero manifestarles es que yo creo que vamos a tener que igual seguir trabajando también este tipo de preguntas, porque este tipo de preguntas son tipo PSU, ¿ya? Y por eso mismo me parece que la mayoría de las alternativas traen distractores, ya que yo les llamo como esas pillerías que los hace que ustedes se confundan, lógicamente, pero yo creo que se requiere de más lectura y más análisis. ¿Ya? Entonces vamos a tener que darle más tiempo a poder también realizar este tipo de preguntas o también modificarlas para que ustedes puedan responder correctamente. Porque les insisto, yo creo que lo más importante, bueno, aparte del resultado, que yo sé que a ustedes les importa, es que ustedes estén aprendiendo. Si yo veo que a lo mejor, me dicen, era por esto que puse esta, y la reflexión está hecha, yo creo que ya ahí hay un aprendizaje. ¿Ya? Pero sí, vamos a ver cómo lo podemos hacer ahí en lo que nos queda del año, ya, porque ya nos queda poquito, sobre todo con ustedes, pero para que ya también se vayan preparando. Déjenme seguir a la siguiente. Ya, acá también es muy bueno que hayan respondido también correctamente. Decía, la información en el lead de la noticia básicamente responde a una secuencia y acá 23 personas respondieron correctamente y yo les indiqué en varias oportunidades que el primer párrafo de la noticia se llama lead o entradilla y ese párrafo debiese responder a preguntas que son claves, como qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Y ahí esa era la alternativa correcta. Otros pusieron la D, dice que se ajusta al esquema introducción, desarrollo y conclusión. Me da la impresión que ahí, bueno, se confundieron quizás, porque la noticia no habla de introducción, desarrollo y conclusión. Los textos en general informativos sí tienen esa estructura, pero la noticia no la tiene. Y nosotros tenemos en la estructura de la noticia una pirámide invertida. La pirámide invertida, bueno, así. Entonces, lo más importante va arriba hasta lo menos importante. Entonces, ¿qué es lo más importante? El titular. El titular está conformado por el antetítulo o epígrafe, el título y la bajada. Y el primer párrafo de la noticia, que es donde se recopila toda la información, responde a esas preguntas. Por eso te decía, responde una secuencia, ¿ya? Que responde a estas preguntas, no a una introducción, o un desarrollo o una conclusión, ¿ya? Eso es como cuando nosotros realizamos trabajo informativo, se apega más o menos a eso. Cuando hacemos un texto argumentativo, por ejemplo, que nos piden una introducción, un desarrollo y una conclusión, pero no a una noticia, es una estructura totalmente diferente. Entonces, esas seis personas me da la impresión que pueden haberse confundido, quizás no tenían tan clara la función que tenía el lead en la noticia, ¿ya? Y 3 personas respondieron de orden cronológico y objetivo de la ocurrencia de los hechos. Efectivamente, vemos que hay objetividad en la noticia, ¿ya? Sí, pero no necesariamente, disculpen, es un orden cronológico, ¿ya? Porque la cronología es como, no sé, como los años, va de ordenadita, y la noticia no tiene esa característica. Pudiese tenerla a lo mejor la crónica, porque como la crónica tiene secuencias narrativas, es un poco cronológica. ¿Ya? Y bueno, una persona puso subjetiva y de acuerdo al punto de vista del redactor, también me da la impresión de que puede haberse confundido porque sabemos que la noticia no es subjetiva. Organizada según el modelo problema-solución, no necesariamente. Las noticias sí presentan algo que es novedoso, algo que se tiene que resolver, ¿ya? Porque si no, no sería noticia, no nos importaría, pero no necesariamente se organiza según un modelo de problema-solución. Hay veces que ponen el problema y no se da la solución en las noticias. No sé si a lo mejor tienen alguna duda en esa, que por lo menos me gustaría terminar con ustedes las preguntas de conocimiento, para dejar para después las... Y nos saltamos una, ¿Verdad? el objetivo de la crítica cultural, la 8. Ah, ya.
Ok, vamos a devolvernos. No sé qué le pasa a mi cursor. Perdón, debería darse solito y no se da. Tengo que yo forzarlo. ¿Esa o no? ¿Cuál me salté? No, perdón, no era esa. No me hagan caso. Ese. Ya, acá también. Hay varias personas que respondieron correctamente, 20 personas. Dice, ¿cuál es el objetivo de la crítica cultural? Esto aparecía también textual, decía orientar, informar y educar al lector a través de la valoración de obras culturales. Y acá habían 6 personas que pusieron la D, que decía informar y educar al lector en la comprensión de la realidad contingente. No necesariamente, y quiero que quede claro, yo pensé que podían ustedes haber hecho el descarte de esta manera. Como sabemos ya que la crítica cultural es un texto de opinión y no de información, no deberían haber indicado ni la B ni la D, ¿ya? Porque ambas decían informar. Informar al lector, informar y educar. Entonces, esas deberían haberse descartado, ¿ya? Nos quedamos en este caso con la C, ¿ya? Con la E y con la A. La C decía orientar y persuadir al lector en sus opiniones de consumo. Ahí, por ejemplo, consumo, recordemos que cuando hablamos de consumo estamos hablando de publicidad. La crítica cultural no me sirve a mí para que yo diga, lea, por ejemplo, diga, yo quiero consumir eso. No, porque por lo general habla de obras que, no sé, pueden ser obras teatrales, obras de libros. Entonces yo no me está intentando decir que compre el libro, que vaya a ver la obra. Me está mostrando un punto de vista que tiene en este caso una persona que sabe sobre la temática y me muestra un hecho cultural, pero no es para poder darme una opinión sobre el consumo que se pudiese tener. Y la E dice discriminar las correctas decisiones de los lectores al contemplar una obra, no necesariamente es para discriminar las correctas decisiones. Yo sé que obviamente el crítico lo que quiere es imponer su punto de vista, pero no para discriminar las correctas decisiones de los lectores. Yo no porque lea una crítica cultural voy a decir, uy, sí, tiene toda la razón este crítico. Podría ser lo contrario, decir, uy, mira, qué equivocado que está porque yo pienso esto. Entonces no es el objetivo, pero sí orientar, informar y educar, ¿ya? Al lector a través de la valoración de obras Profesora, culturales. Sí, sí, sí. ¿cómo que obras culturales? Lo que pasa es que obras culturales se dice en general, a las obras, no sé, académicas, de espectáculo, eh, o sea, hablo de todo lo que pueda ser cultural, una persona que es especialista pudiese opinar sobre ello. Y la crítica cultural, recuerden que yo les decía que en el periódico aparece en el apartado de espectáculos. Y ese apartado de espectáculos habla de todo. Habla de la parte académica, habla de la parte social y también habla de la parte cultural directamente. Sabemos y entendemos que la palabra cultura es muy amplia, ¿ya? Por eso se refiere a valoración de obras culturales. Hoy me confundí con obras, porque cuando dijo obras, yo ahí no le vi tanto valor a cultura. Entiendo, ya. Ya, por ejemplo, ahí Claro. eh, En obras también están, por ejemplo, hasta espectáculo artístico, obras de arte, también se puede hacer una valoración. exacto, sí. Y a lo mejor también, como se indica, es bastante general, pero como definición, yo porque les decía que aparecía textual, porque aparecía en la guía, ¿ya? Aparecía como la finalidad que tiene la crítica cultural. Y al decir valoración de obras culturales, ahí yo se me ocurría que al decir valoración ustedes podían identificar la alternativa que era correcta, porque lo que hace la crítica cultural, bueno, aparte, insisto, también informan, pero no es su finalidad principal, es la valoración o el punto de vista o el juicio de valor que tienen sobre una temática. Y este tipo de crítica cultural se refiere a las obras culturales. Obras culturales, como también decía la profesora Carola, en general, obras teatrales, se incluye todo, ¿ya? Todo, Es que, todo. profesora, yo puse la D de informar y educar al lector en la comprensión de realidad contingente porque como la crítica cultural yo la tomo como como la crítica, obviamente, pero la cultural es como, para mí es como algo de realidad, algo, como usted lo dijo, realidad Entiendo, sí, contingente, y ahí no sé, ahí me confundí igual con la A y con la entiendo. D.
Ya, mire, yo creo que tampoco es mala esa reflexión, porque es verdad, cuando yo hablamos de una crítica, yo creo que eso es lo que ustedes quieren intentar hacer. O sea, aparte de informar y educar, ¿cierto? Quieren comprender esta realidad contingente, lo que ocurre, como lo que hacemos ahora, que criticamos una cosa y tomamos en cuenta, pero como estructura concreta, bibliográfica, la crítica cultural, es verdad, nos informa, pero también nos orienta un poco y nos educa, pero dando una valoración, porque esa crítica no necesariamente va a ser de acuerdo a lo que yo siento, lo que yo pienso. Entonces, quizás a esa alternativa también le faltó algo más. Pero yo entiendo a lo mejor lo que me estaban diciendo, de que es como la crítica, lo que nosotros hacemos a diario, ¿ya? Pero como estructura, la crítica cultural lo que entrega es una valoración de las obras culturales, como estructura de periódico, de género periodístico, ¿ya? No sé si por tiempo alcanzamos quizás una más nomás y ya esa la habíamos visto. Ven que nos falta tiempo, pero... Quedamos en la 10, la revista. Sí, Se ya. Esta diferencia yo creo del que va a diario. ser la última que vamos a poder ver. Como les digo, bueno, no importa si nos demoramos, mi idea es que la revisemos bien y que ustedes saquen todas sus dudas, ¿ya? Dice, la revista se diferencia del diario en que la primera. Acá a lo mejor podría haber quedado más claro porque decía en que la primera, ¿ya? O sea, la primera, la revista, ¿ya? Eh, la mayoría puso la A, apunta a un público específico, mientras que el segundo es de interés general, ¿ya? Esa era la correcta. Una gran mayoría también puso, presenta contenidos generales, mientras que el segundo es específico. Díganme que no es así. Yo creo que se confundieron igual que en la anterior. ¿Se recuerdan una que era como la propaganda, la publicidad? Porque si a lo mejor esas 14 personas pusieron, a lo mejor sí saben la diferencia, pero lo pusieron en cuanto al diario, ¿o no? ¿Podrían darnos su opinión? ¿Alguien recuerda? De los que recuerdan si respondieron la D, ¿por qué se confundieron? Porque miren, la D, bueno, si a lo mejor no lo recuerdan, dice presenta contenidos generales, mientras que el segundo es específico. No sé si a lo mejor se confundieron por el orden, porque al decir, por ejemplo, la D dice presenta contenidos generales, mientras que el segundo son específicos, eh, a lo mejor dijeron, no sé, el diario, a lo mejor es general el diario, o a lo mejor es más específica la revista, o viceversa, pero a lo mejor saben la diferencia. Yo creo que así fue, me da esa impresión. A lo mejor no la recuerdan bien la pregunta, pero el indicar, por ejemplo, la diferencia, ya para mí, por ejemplo, eso ya es bueno. La mayoría puso, y eso quiero que también quede claro, la revista es específica, ¿ya? En general, porque dice, la revista se diferencia del diario en que la primera, o sea, la primera sería la revista, o sea, la revista apunta a un público específico, mientras que el segundo es de interés general. La revista, puedo encontrar revistas de deportes, revistas de, no sé, de belleza, puedo encontrar revistas en general, pero que no necesariamente, pueden tener algún compilado de varias cosas, pero se apegan, no sé, pues más a las mujeres, más a los hombres, a los niños, depende. Entonces, las revistas por lo general siempre apuntan a un público específico. El diario no, pues el diario tiene de todo, tiene noticias, tiene crónicas, tiene reportajes, tiene reseñas si es que las tiene, tiene carta al director y apuntan quizás a algo mucho más general y no específico como lo es la revista. 3 personas pusieron, tiene una periodización menor que el segundo. Miren, lo que pasa es que depende, las revistas ahora salen igual que los diarios. Las revistas de repente tienen más tiempo porque no son compradas automáticamente, pero si yo quiero buscar una revista y comprarla, no aparecen, por ejemplo, que yo diga, no, hoy día no sale la revista. No, las revistas salen igual todos los días, igual que los periódicos. Que compremos más el periódico, sí, ¿ya? Pero las revistas también aparecen. Y la otra que decía tiene circulación nacional y el segundo solo local, no, pues sabemos que están los locales, nacionales, internacionales, no se diferencian necesariamente por eso. Y en la E ninguno puso esa alternativa porque utiliza con mayor frecuencia y el código icónico que el segundo no. De hecho, ambos utilizan, ¿cierto?, el lenguaje tanto verbal, bueno, escrito, perdón,
verbal cuando nosotros lo vemos en vivo y en directo, pero no necesariamente el código icónico y el segundo lo tiene mayormente, no. Ambos pueden tener más estructuras icónicas uno u otro, no es algo que los diferencie. No sé si ahí hay alguna duda, miren, quería mostrarles, bueno, la siguiente, era la otra, esa nos faltó por ver, era la más clarita, la voy a intentar cambiar. Ahí están los textos, que eso sí me interesa que los veamos. Miren, quiero solo que miren los gráficos, porque fíjense bien ahí como les decía la profesora para que vean cómo les fue. En general, la primera, en este caso, era la alternativa correcta, la mayoría la tuvo. Acá, bueno, algunos, porque la mayoría me puso noticia, que eso también lo quería conversar con ustedes. Después también ahí tenemos otro texto que la mayoría puso crítica y era columna. Acá también, la mayoría puso entrevista y era crónica. Acá la mayoría puso reportaje y era reportaje, pero también pusieron reseña. Entonces también ahí me gustaría hablarlo con ustedes. Acá tenían que ver el video, ¿se recuerdan? La mayoría no estuvo mal en esta pregunta. De hecho, las opiniones que ustedes tuvieron, yo lo único que les pedí era que tuvieran 3 hechos que se hayan dicho en el video. Yo puse algunos, por ejemplo, el promedio de alumnos por salas de 30 estudiantes, generar turnos o medias jornadas para que los estudiantes asistan, se realizarán evaluaciones formativas, se realizó una priorización curricular, nivelar a los estudiantes cuando se retornen las clases. La idea es que en base a los hechos seleccionados por ustedes, que eran 3, ustedes pudieran opinar y fundamentar lo expuesto. No necesariamente tenían que ponerme el hecho, ¿ya? Pero yo se los puse para que cuando tuviéramos en esta clase pudiéramos conversarlo, ¿ya? Bueno, y finalmente, como siempre terminamos, me gustaría que a lo mejor alguien pudiese decirme qué es lo que aprendimos hoy o qué lección se pudo sacar a lo mejor de esto, quizás repetir algunas ideas que me pidieron anteriormente. ¿Alguien que quisiese aportar? Como ya para ir Dependiendo del orden terminando. de las preguntas engaña. Estoy Sí, enojado porque las 2 en las que me equivoqué ¿mm? eran muy confundibles. Exacto. Miren, por eso les digo, no se molesten, no se molesten por esto. Yo sé que a ustedes les interesa su resultado y yo lo tengo claro. Yo cuando tenga los resultados también tengo que ver y analizarlos. Y yo decir, bueno, si hay alguno que no cumple con todo, es porque algo pasó también. El instrumento no necesariamente puede estar totalmente bueno. A lo mejor algo no se entendió, como ustedes dicen, a lo mejor las preguntas estaban muy abiertas, daban para la confusión, daban para discusión. Por lo mismo tenía que hacer esta revisión con ustedes. Y dependiendo de eso, obviamente yo en ninguna perspectiva quiero perjudicarlo. Yo insisto, quiero que aprendan, ¿ya? Y si es así y hay que verlo y analizarlo y sumarlo con otra nota, voy a ver ahí, lo voy a dialogar y les voy a contar a ustedes cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Pero intenten no enojarse. Sobre todo, profesora Ibaña, que entiendan que igual usted está usando un formato de pregunta PSU. Por lo Mm, tanto, tenían que darse el tiempo de leer más de una vez para poder comprender y darle prioridad a la respuesta correcta. Que exacto. también yo iba viendo, por ejemplo, me iban llegando las respuestas o me decía quién respondió y por ahí me comuniqué con una persona que no había respondido y eran como las 12 del día. Y de repente a las 12:10 ya había respondido. Mm, Entonces, ahí yo me di cuenta que en 10 minutos no le iba a ir tan bien si leyó a la rápida, si no se dio el tiempo de reflexionar. Entonces, igual tienen que en eso ser conscientes, por eso se dio hasta las 2 de la tarde, para que lo pudieran leer tranquilamente, poder exacto. reflexionar alternativa una por una. Y esa es la idea de hoy, ese era el objetivo, analizar y evaluar estos textos, ¿ya? Para poder diferenciarlo y que ustedes puedan comprender realmente por qué era la alternativa correcta. Exacto, y que las pudiéramos discutir y yo también tener claro por qué a lo mejor se habían confundido. Si es cierto, miren, si hay un porcentaje de estudiantes que responden a preguntas es porque algo pasó, no se entendió, ya no fue tan claro, o sea, siempre está esa opción. Entonces, por eso a mí me interesa que las podamos analizar juntos. Y sí, las preguntas tienen que leerlas bien porque, miren, son preguntas tipo PSU y ese tipo de preguntas van a aparecerles en la prueba. Si ustedes dan esa prueba, va a aparecer de esa manera. Y ese tipo de preguntas tienen distractores. Y esos distractores son lo que ustedes me están diciendo ahora. Que, uy, me equivoqué por esto, porque esto lo decía y yo pensé que era así. Miren más o menos cómo más o menos la estructura de ese tipo de pruebas. Que es así, no es algo que yo les esté inventando, es de esa manera. ¿Ya? ¿Alguien más quizás quisiera aportar algo más? Que algunas preguntas dejaban el tema en el aire. Ya.
¿ya? Por eso es que vamos a tener que evaluarlas y verlas bien. O sea, insisto que yo quiero que sigamos terminando de revisar la prueba, vamos a tener que hacerlo sí en 2 semanas más. O sea, vamos a tener esta semana y de vuelta las vamos a volver a revisar. Los resultados, bueno, eso yo los voy a, como les digo, internamente lo vamos a conversar, pero tenemos que terminar de revisar completa esta prueba, ¿ya? Claro, y si podemos agregar los quiz después en las Mm. siguientes clases, la idea es practicando para ir reforzando este tipo de preguntas y así ya sea más fácil con la práctica identificar las respuestas correctas o el Exacto. sentido, Sí. acostumbrarnos a este tipo de preguntas. Yo creo que así lo podríamos hacer, profesora, con esos Sí. pequeñas preguntas que sean similares y así podamos hacer la reflexión y quizás ya después va a ser más fácil Con poder una, aunque responder. sea, Mm. por clase. Ya chicos, yo creo que ya estamos a tiempo de poder despedirnos. Espero que disfruten su semana para que puedan ponerse al día. Ya hay algunas personas que todavía me deben tareas, así que comuníquense conmigo. Yo sé que los tengo en el grupo, pero no los tengo registrados a todos y no quiero hacer pública una nómina. Pero cada uno de ustedes sabe qué tareas son y si no, pregúntenme, ya, por el WhatsApp y yo les digo que me deben. Así que nos estamos viendo de vuelta. eh, Y los ausentes de esta semana, si está en esta lista, me avisa para dejarlo presente. Alison Barahona, Araceli Dinamarca, Benjamín Godoy, José Tomás Godoy, Belén Muñoz, Antonella Rodríguez y Maximiliano Urbina. Chao, hasta luego. Chao, chao. Fíjense bien en los ausentes. Que estén Chao. muy bien. Chao, Espero que lo vean bien. chao. Chao. Igual que les vaya súper. Chao.